sigámonos preocupando y ayudando. Claro, confiemos que este gobierno, por lo que estoy viendo, va a responder. Confío en eso porque lo estoy viendo actuar en 2 días. Pero este asunto de la ingeniería que yo he llamado social, ahí tenemos el primer reto, cómo resolverlo. Gerardo, gracias por venir a mi casa, que es su casa. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme a tu casa. Estoy muy agradecido, feliz y un honor de verdad estar en tu casa. Yo no creía que era tu casa, sino que venía a una piscina. Muchas gracias. Yo no creía que usted iba a venir, sino que iba a mandar otro experto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. En un momento en que el país necesita escucharlo a usted y necesita entender como una persona que ha tenido el reto de ponerle el pecho a las crisis, como la de este sismo que vivimos, como Venezuela, como lo que pasó en Bojayá, como las calamidades invernales que hemos tenido en Colombia, como el propio Haití, como Perú, puede ayudarnos a todos a entender qué pasó y sobre todo a estar preparados nuevamente para lo que viene, porque siempre estamos mal preparados. ¿Cómo es gerenciar el dolor? Es que cuando uno es el gerente de una carretera, de una infraestructura, de una hidroeléctrica, es distinto a ser como usted, que fue el gerente de la reconstrucción del eje cafetero tras el terremoto del 99. ¿Cómo es gerenciar el dolor? ¿Cómo se maneja sangre con números? Es una pregunta maravillosa, además, gerenciar el dolor, Gustavo. Ahí está la ruta de toda mi vida. Nadie me había puesto en 2 palabras lo que significa lo que aprendí. Fíjate que yo he puesto como ejemplo siempre donde he estado esta premisa. Si usted no está preparado con su propio chaleco para meterse en una emergencia, mejor no se meta. Y el chaleco no es el chaleco que se usa, todos vemos lo humanitario con un chaleco, es la mente preparada para ir a ayudar a alguien que tiene una crisis, que obviamente se pone mucho más exponencial dependiendo si es un terremoto o un incendio o un invierno. Cada uno tiene un miedo distinto, pero hay que estar preparado. Porque si usted no está preparado mentalmente para apoyar ese proceso, te quedas metido en el barro con ellos y no puedes ayudar en nada después. ¿En Colombia estamos preparados? En general, yo no estoy hablando de este gobierno ni del anterior. Simplemente como nación, ¿estamos preparados para estas tragedias? Mira, después de tantos años que yo llevo en este proceso, que aprendí tanto del terremoto del eje cafetero, que ahora todo el mundo lo está analizando con todos los errores, he dicho esto. En 27 años, que es lo que llevo experiencia en el mundo hablando de esto, el mundo ha avanzado en sistemas de construcción. Vemos China, que hace un hospital en un día, pequeño, o uno muy grande en una semana. Toda la velocidad y la ingeniería para construcción de obras, privadas o públicas, ahí ya no hay ningún aprendizaje. El mundo avanzó en eso. Y tú simplemente miras un AutoCAD y te construye lo que sea necesario. Ya existe. Otra cosa es que exista aquí. Ese mundo de desarrollo de infraestructura para construcción, de hacerlo rápido, eficiente, bonito y demás, no ha sido compasado con lo que yo llamo la ingeniería social. Y es cómo requieren todavía muchos más eventos de esa naturaleza para el cambio cultural. Y es la cultura asociada a lo que tú estás diciendo. Por ahí, a la primera pregunta que me hiciste, gerencia del dolor. Mucho más recursos, mucha más gente, muchos más procesos para acompañar el dolor. Hoy en Colombia, que estamos viviendo el caso de estas ciudades impactadas por el terremoto, lo que más necesita la gente es estar al lado de ellos, que les genere esperanza, acompañarlos en su dolor, porque no solamente perdieron su vida, sino que cada día se van a dar cuenta que perdieron, por ejemplo, lo que tú tienes aquí en tu casa, el dolor perder un libro, o una imagen de los Beatles, o tu historia de los CDs. Eso es un dolor enorme, volver a construir eso, ese espacio vital. Es que las cosas significan algo. Es el duelo. No se trata de atesorarlas. Es el duelo. Exacto. Ese duelo, todo el mundo cree que la gente está esperando que le den solamente ayuda alimentaria y que me den la posibilidad de una nueva vivienda. Sí, claro. Y lo otro invisible, ¿quién lo supera? Y si a eso le agregamos la gerencia del dolor, toca a todos los estratos. La gente cree que el estrato alto no piensa en él. Pensemos en Cali. La mayoría de edificaciones que se cayeron es de estrato 4 y 5. Esto que le estoy explicando es también para ese tipo de gente. Es que también son seres humanos los gentes con plata. Y aquí creen que el tema de los damnificados solo es porque siempre le cae como consecuencia del desarrollo a los más pobres.
Cuando hay un terremoto, nivela a todo el mundo. Luego, el trabajo que falta mucho por hacer aprender culturalmente es gerencia social, ingeniería social. Yo le escuché a usted en una conversación con Julio en 6AMW una diferenciación que me gustaría que me la recordara a esta hora para nuestros oyentes y televidentes, la gente que nos ve y nos oye a través de Caracol Radio y todas nuestras redes digitales, la diferencia entre víctima y afectado. ¿Cómo es ese asunto? Sí, eso es un aprendizaje que siempre trato de ponerlo sobre la mesa donde he tenido que estar. Un damnificado es, aprovechando la experiencia que tenemos ahora en Pereira o en Cali, en Manizales, es aquel que vive en ese edificio que se cayó. Eso es un damnificado. Todos los que viven en ese edificio son damnificados. O sea, ¿qué más elementos tenemos que tener? Perdieron todo lo que estamos explicando. Pero al frente, que es un edificio que no le pasó nada, o casa alrededor que no le pasó nada. ¿Qué está sucediendo con las familias que viven ahí? Están afectadas. Perdieron el circuito económico normal de su vida. No pueden salir, no hay supermercados para comprar, no tienen servicios públicos, son afectados por algo que pasó externamente. Y resulta que la gente cree que los únicos que pueden atender son a los damnificados. Pues bien, en Armenia sucedió eso, en la época del terremoto, en el año 99. Y ahí nació otra figura que se le puso de nombre no nosotros, sino a la gente, los pobres vergonzantes. ¿Qué significa eso? Todos los damnificados de los distintos estratos, nivelados igual. Pero los estratos altos no tienen las características de ir en busca de sus derechos. Voy a hacer cola por alimentos si me toca hacerlo, voy a vivir una carpa. No hay condiciones mentales para hacerlo. Nunca lo hicieron en su vida. No lo saben. Perdón. Entonces tuvimos que desarrollar un programa para ese tipo de población. Pero también a los que no pasó nada. Estaban ahí al frente, estaban viviendo, pero ¿dónde merco? Si no tengo dónde, ¿quién me ayuda a mí? Haz que usted no está en el censo, porque el censo solo es de los damnificados y no los afectados. Los afectados es una población enorme también que queda petrificada, asustada, muerta de miedo y también pierde temporalmente, más rápido que los otros se solucionan, pero son afectados. Ellos también requieren un momento de acompañamiento. Por eso yo digo que cuando llegan las donaciones del mundo o de toda la gente que da una como ahora, que todo está regalando y llevando, no importa quién le entregue, vaya y entréguela, porque hay afectados y damnificados. El afectado que está al frente está esperando un vaso con agua, una comida también. No, pero es que este requiere más o este requiere menos. Eso se va cualificando con los días cuando se va haciendo en el sistema de Colombia el censo o la valoración de los daños de cada familia y se va apartando para que los recursos públicos se vayan poniendo donde tienen que ser, más a los damnificados y menos a los afectados. Pero esas donaciones llegan, no importa que usted le dio mucho más a otro en ese momento de la emergencia, entregue porque esos afectados también necesitan. Voy a poner un ejemplo de una cosa que no tiene que ver con esto, pero también puede estar relacionada con las tragedias. En una guerra, los médicos de combate tienen un triaje y dicen, este hay que atenderlo, este ya no. En situaciones normales tal vez lo hubieran atendido, pero tienen que priorizar para salvar los que pueden salvar. En medio de las tragedias, todo el mundo quiere rescatar a las personas que pueden estar atrapadas, pero también me imagino que en lo práctico, las personas que como usted gerencian ese tipo de situaciones tienen que tomar decisiones muy difíciles para priorizar lo que se puede hacer. ¿Le ha tocado hacer eso? Sí, claro. Fíjate que, pero el ejemplo que tú pones del triaje, porque eso también lo uso yo como ejemplo en esas asesorías, Gustavo. ¿Qué es eso cuando dice, por ejemplo, el presidente Abelardo dijo ya en los medios, vamos a hacer la caracterización? Uh-huh. Eso es una palabra que está asociada a una evaluación que hay que hacerle a cada persona damnificada. Entonces es como un triage. Lo primero es que la cédula de la persona damnificada empiezan a quedar vinculada en un registro único de damnificados. Eso es un ejemplo para América Latina. En la época del fuero no existía eso. Nada. Todo lo que existió hoy en la unidad de riesgo como sistema nació ahí. El registro único de damnificados nació de un censo que aprendimos a hacer. Qué aprendizaje tan duro, ¿no? Correcto. Ese registro único es, usted llega al hospital, a la clínica y le piden la cédula. Ya quedó registrado. ¿El triage qué es? La evaluación para empezar a hacer la caracterización suya. Entonces uno va al triage y una enfermera lo ve y le toma las medidas y le dice, listo, fiebre, tensión, espere. Y lo pone 1, 2 o 3. Hay ya una caracterización. Y eso es una evaluación en términos de la metodología de esto. Es dura pero necesaria. Es muy importante. Y en esa evaluación de esas damnificados,
qué familia es, cuántos vivían, qué perdió, si tenía asociado a negocios en ese edificio o si es un bien rural, si tenía vaquitas, si perdió el ganado, si se perdió el pan coger. Y eso queda por cada sector, vivienda, salud, educación, eso queda uno, el TRIAC, como en el caso suyo. Y lo salen a uno y esperen un momentico. Y después lo llaman. Don Gustavo Gómez, pase al médico tal. Y uno va allá y el médico empieza a verlo. Ese médico es el sector. Con esa información, cada sector va a mirar qué tiene que hacer, cómo ayudarle. Y ahí empiezan a hacer una información valiosísima para poder colocar recursos públicos. Pero se hace en el momento de la emergencia. Estamos hoy en Colombia respondiendo a una emergencia. Pero eso no hay que esperar 6 meses para hacerlo. Ya se puede hacer. ¿Quién hace eso? Los damnificados no. El sistema. Colombia tiene un sistema maravilloso territorial. Y ahí hay gente trabajando en esto que yo te estoy contando. Y empieza ese sistema a funcionar. Y lo primero que empiezan a hacer es esto. Y complemento entonces la respuesta. Está en la comunidad, que hemos visto por las redes sociales, moviendo ladrillos. No son los topos de México. Es los ciudadanos que a lo mejor son de otro barrio, que a lo mejor son los afectados, no damnificados, que a lo mejor también es el damnificado, que a lo mejor se encuentran ahí con alguien que no conocían y de pronto es un español que estaba por aquí pasando y experto y llevaba un perro. Y empiezan a sacar ladrillos. ¿Quién les dijo a ellos? No toquen un ladrillo, no se metan allá porque usted no tiene una formación. No. Ahí nace una cosa que yo pongo como ejemplo estos días, Gustavo, que solidaridad empieza con Sol. Y que Sol sale todos los días, así uno no lo vea. Eso es el mejor ejemplo. Esa solidaridad de la gente. Un ladrillo, 24 horas, la gente moviendo eso. No le importa si se mueve, no les importa si van a morir. La gente tiene ahí lo mejor de la sociedad, esa resiliencia. Y termino. Cuando tú estás haciendo eso, ¿qué requiere esa gente en ese momento? Ese grupo de gente. Recuerda, pueden estar todos los involucrados. El vecino, el del norte, el damnificado, el afectado ayudando. Otros afuera llorando porque no saben qué hacer. Claro. Ahí llega el gobierno. ¿Quién tiene la capacidad de resolver eso de verdad? De gerenciar, de ejecutar. Inmediatamente llegó el gobierno, el alcalde, el gobernador, el presidente. Aquí vamos a estar. Y ahí nace parte de la solución. Es que empiezan a construir la esperanza de que eso se va a solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Empiezan los recursos públicos a decirle quién tiene más derecho y quién no tiene más derecho. Usted habla ahorita... Perdón, usted habla ahorita de los perritos y no me aguanto las ganas de preguntarle porque sé que tiene una experiencia relacionada con mascotas en el caso trágico del terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasó con los perritos en Venezuela? No, es una cuestión muy linda. Se llama Cosito. Cosito. Y digo esto en nombre de Flor, la niña que me enseñó esto. Una niña de 15 años. Por mi trabajo fui invitado a Venezuela. Estuve ya un par de semanas. Y eso sobre al gobierno nacional, al ministro encargado de la reconstrucción en la parte de habitabilidad. Él es un ingeniero muy famoso, ingeniero Francisco, que también le cuento una parte de la historia que hablé con él. Pero, como mi señora me dice, no concéntrate en la respuesta porque arrancas a contar cosas y no terminas. Entonces me voy a concentrar. Pasa lo mismo. Sí, entonces vuelvo y estuve allí, estuve con la sociedad civil, con muchos actores invitados por una entidad muy seria que conocí que se llama el IFIT, un instituto que tiene sede en Venezuela con muchos cooperantes del mundo dedicado a apoyar las transiciones en países que están en diálogos. Y manejan esto con una prudencia y son neutros, ayudan mucho en muchas cosas. Me invitaron. No tiene nada que ver con procesos de reconstrucción, pero querían llevar a un experto y me llevaron. Y parte era un recorrido por La Guaira. Yo fui a La Guaira. Entonces, cuando iba llegando, les conté, yo ya conocía La Guaira. Yo estuve en el año 99 en La Guaira cuando fue el deslave. Me invitó el presidente Juan Dantuco Chávez. Yo estuve allá. Y la gente no podía creer. Claro, es que en esa época no había redes sociales, ni fotos, ni celulares. Entonces, crean en mí porque en esa época no existía. Y les contaba qué vi. Ahora que regreso, todo eso que yo vi, esto está lleno de edificios y de casas, y antes era menos construido, obviamente. Pero esa anécdota me llevó entonces a reunirme con el gobernador y él convoca a toda la gente que trabaja con el gobierno, la policía, la defensa civil y ciudadanos en el hemiciclo de La Guaira, que es un hemiciclo que construyeron con las grandes estatuas de Bolívar y Chávez ahí a la entrada. Chavistas a morir, como obviamente. Entonces yo terminé de dar la charla
de lo que significa la ingeniería social, que te expliqué aquí en un momentico, y lo que significa eso en un proceso del terremoto en el cafetero, y que ellos iban a salir de ese problema. A pesar de las circunstancias, hay ejemplos para salir adelante. Y al terminar se me arrimó una niña. Y yo no sabía que había niños ahí. O sea, había tanta gente, pero se me arrimó. Y tenía un perrito cargado. Y yo tengo una mascota, que además la tengo secuestrada porque no es mía, es de mi cuñada que vive en el mismo edificio mío. Pero como yo trabajo en mi casa, ella se va a trabajar y a viajar, yo me quedé con ella y no se la he devuelto. ¿Cómo se llama la? Ginger. Ginger. Y la dueña se llama Angélica y mi esposa, su hermana, se llama Beatriz. Muy bien. Entonces Ginger se la pasa más conmigo y ya no quiere ir donde la mamá, ¿verdad? Entonces usted vio el perrito y se acordó del suyo. Ginger. Pero cuando me arrimé, vi que era un perrito chihuahua y estaba temblando. Y le dije, ¿por qué tiembla el perrito? Y dijo, no, es que yo lo salvé del terremoto. ¿Cómo así? Déjame, yo lo cargo. Y puedes cargar a Cosito, se llama Cosito. Hazme el favor. Entonces yo cogí a Cosito y ahí nos tomamos una foto. Y me permite, me dice ella, profesor. ¿Y por qué me dice profesor? Porque es que yo escuché esto como profesor. Y tiene usted razón. Una niña de 15 años. Y me dice, a nosotros los damnificados nos tiene que ayudar mucho en lo que usted dice que es la parte invisible de estos procesos. Es cómo manejar el dolor. Yo estoy llena de dolor, yo me silencié, no quise volver a hablar. Apenas le estoy contando a usted, ¿me permite le cuento la historia? Pero claro, y ahí estaba con la mamá, y estaba con el hermanito. Yo le di un abrazo, yo realmente me puse los ojos muy vidriosos porque con ese momento cuando ella me dijo, usted tiene razón con lo que dijo acá, que ya te lo expliqué, que ese acompañamiento del dolor a la gente, más allá de las pérdidas. Mire lo que yo hice. Yo lo que he venido haciendo con todo este proceso es que empecé a escribir poesía. Yo lo tenía, pero yo no escribía. ¿Usted o ella? Ella, me estaba diciendo ella, que ella, parte de su proceso... ¿De 15 años? De 15 años. Y me mostró un videíto. Ese videíto es el siguiente. Se le cae el edificio donde ellos viven. Y el señor que está en el edificio contigo, que no le pasó nada, está tomando el video y los ve salir a ella, a su abuela, a su papá, a su mamá, a su hermano y ella con el perrito. Sobre ese video lo pone en Instagram y puso un poema absolutamente maravilloso. Es la manera en que yo he tenido resiliencia y quiero seguir haciéndolo. Imagínate el símbolo del perrito. El perrito se salvó y sigue temblando de susto. Es que además tiene 18 años, entonces está muy geriátrico. Y el hermano termina diciéndome, y yo quiero mostrarle lo que yo he venido desarrollando. Y empezó a pintar la imagen de Jesús viendo la Guaira. Pintado. El gobernador que estaba ahí le dijo, yo le quiero seguir patrocinando a usted esto. Esos momentos que marcan la vida. Pero antes de eso, cuando llegué ese detenerse, día, que una persona como usted se detenga y tenga el tiempo y la disposición para oír eso es parte de la reconstrucción, del comienzo. Por la empatía de uno tener el talento, el don, la virtud, como Dios le ponga a uno un camino, es que para mí este proceso de mi vida tiene que ver en lo que tú arrancaste a preguntar, que tú tienes una sensibilidad enorme, Gustavo, gerenciar el dolor. ¿Usted es economista? Yo soy administrador de empresas, economista honoris causa. Ah, honoris causa. Pero porque números. me lo dieron sí. Como consecuencia de lo que hicimos en el terremoto de Cafetero. Es que usted comenzó a trabajar muy pelado, ¿cierto? Sí, imagínate. Tenía cara de bachiller. Como dice mi mamá, me dijo, es que cuando los demás estaban montando un moto, usted estaba yendo ya a trabajar. Pero déjame terminar el tema de los perritos. Llegué a Caracas. Esto fue al tercer día, lo de Cosito y La Guaira, que lo conocí ahí. Pero cuando llegué a Caracas, 2 días antes, me dijo el conductor, yo me encontraba con unos amigos enormes. El conductor que me mandaron se llama Cedeño. Entonces, Cedeño y Everardo somos tocayos. Los intocayos. Claro, Cedeño, hermano, un tipo de Margarita que le hago mi saludo de aquí porque no me habla así como chamo, yo voy a estar contigo. Fue policía. Ajá. Y ahora es conductor de esta organización y fue por mí a Valencia, porque el aeropuerto de Maiquetía se ha cerrado. Y es a 2 horas. Entonces, en 2 horas hablamos muchas cosas. Y cuando llegamos a Caracas, vamos a comer arepa. Entonces me llevo a un sitio clásico. Qué delicia. Una delicia. Arepas venezolanas maravillosas. Y voy entrando al sitio y yo miro la primera mesa y hay 2 señores con chalecos y yo empiezo a animarme porque los chalecos indican gente que está metida en este mundo humanitario. Y miré al piso y había un perrito divino. Perrito blanco y gris. Y ve qué belleza de perro. Y me senté al lado con Cedeño. Y me dice Cedeño, ese es el perrito famoso del mundo. Yo no sabía, ¿cómo así cuál perro? Ese.
Entonces me levanté de la mesa y me fui a saludar a los señores. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Es que me dicen que este perro es famoso, cuénteme la historia. Y los señores se levantaron. Y me contaron la historia, se llama Tsunami. Tsunami es un perro entrenado que ha rescatado gente por terremotos. Y ahí estaba el dueño con él. Y él es un experto topo y su perro lo acompaña. Y el otro señor era la empresa para la cual él trabaja con el topo. Como topo. Toman las fotos y dicen, ¿y usted quién es? Entonces yo soy Everardo Murillo. Vengo. Ah, usted es el famoso del Forex. Imagínate, el terremoto. Claro, en el mundo de ellos, además, sí, usted es una eminencia y una institución. Entonces ¿sabe qué resultó pasando? Yo vengo a pedirle fotos a Tsunami porque él es el héroe y ellos terminan diciéndome, y nosotros creemos que el héroe es usted. Entonces tomaron fotos conmigo. Es una cosa maravillosa. Son momentos muy lindos. Qué linda historia. Sí. Hay palabras y nombres que son muy sonoros para la historia de los colombianos, lamentablemente a veces por lo trágicos, como Bojayá. ¿Usted tuvo que ver con Bojayá? Estuve 3 años de mi vida ya metido. 3 años. ¿No te parece, Gustavo? Que ahí además me hice muy amigo, muy cercano a Erika, que trabaja con usted. Erika Fontalvo, directora del Heraldo actualmente. Gran periodista. Me acompañaba mucho allá. Y otra gran amiga, que estoy yo más cercana a ella, porque Erika ya no está aquí, está viviendo en Barranquilla, que se llama Silva María Hoyos, que trabajaba en ese momento con Caracol, pero ella hacía documentos. Hacía documentales. Y entonces salí yo del terremoto y el presidente Pastrana me dijo, mira, lo está pidiendo la embajadora Patterson, creo que llamaban a Patterson, que era la embajadora de Colombia. Ann Patterson. Estados Unidos en Colombia. Estaba en ese momento el tema del Plan Colombia fuerte. Y como allá en el Putumayo hay mucha sociedad civil y muchas organizaciones y usted aprendió mucho, váyase para allá, ayúdelos. Entonces me fui para allá un par de meses a vivir en Puerto Asís. Imagínate, a mí solo me invitan a desastres. Imagínate, salí del terremoto allá y estando allá 2 meses aprendiendo con el tema de la solución tan distinta social de atender el narcotráfico, ahí aprendí muchas cosas. Sucedió lo del combate en Bojayá, en Bellavista, que es el cabecera municipal de Bojayá. Y eso a mí realmente me generó un dolor porque ponen los paramilitares una bomba, cilindro, y se la lanzan a la iglesia donde están los niños con las mamás. Eso fue terrible. Horrible. Yo llamé al presidente. El presidente, déjeme, yo quiero ir allá. Yo quiero ir a ayudar. Y el presidente me dijo, ¿pero qué vas a hacer allá? Pues déjeme, yo voy y les ayudo porque yo estas cosas, déjeme, voy. Y me mandó. Y me quedé 3 años. No volví a Putumayo. 3 años ida y viniendo. ¿Qué hizo allá? Cuando llegué, Gustavo, el primer día, me senté y resulta que uno llega primero a Vigía del Fuerte. Y el estado de los cuerpos cuando los dio también. Claro. Te cuento entonces. Llegué a Vigía del Fuerte primero. Vigía del Fuerte, que es al frente, de Río Atrato, y en Bojayá no tiene cómo aterrizar. Entonces hay una pista y el ejército me recogió y me puso en Vigía del Fuerte. Me bajé y fui caminando y no había nadie en Vigía del Fuerte. Claro, todo el mundo emigró. ¿Y ahora yo qué hago? El terror. Claro, y 2 soldados al lado mío. Entonces ellos conocían, me fueron llevando, camine que allí es el embarcadero de las lanchas para pasar a Bojayá. El río, exacto. Y me llegué y me senté ahí esperando una canoita o algo. Y me senté y habían 2 hombres grandotes de ahí, de color negro, o sea, unos hombres de esos recios. Y me senté ahí y yo vi que ellos miraban el río Atrato, concentrados viendo el río. Son la 1 de la tarde. Y yo me caí en silencio, porque a mí esas cosas me llenan de símbolos. Me senté en silencio. Y le dije, buenas. Sí, buenas. ¿Y qué están haciendo aquí? Pescando. Y yo no les vi con nada, no tengo nada. Y sí, ¿cómo pescan? Cuando pasa el pescado. ¿Y cómo así? Es que nosotros estamos viendo en qué momento lanzamos la red. Cuando vemos el mar, lo conocemos bien, el río, perdón, cuando es que ahí viene un atún de peces. Imagínate. Y yo imaginé que tenía que tener ya todo listo, como uno pescando con... No. Observación. Otro mundo. Estamos hablando de que eso fue media hora, esas palabras. No fueron más. No es una conversación entre amigos de ¿qué más? ¿Y de qué viniste? No. Y de pronto me preguntan ellos, ¿y usted cómo se llama? No me preguntaron, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Everardo. Y se cae mirando y me dice, usted nos vino a ayudar. Y sí, claro, vine a ayudar con mucho gusto.
pero usted no sabe por qué. Y pues, dígame, es que todo lo terminado en do significa río en nuestra cultura. Shigorodó, Jibomandó, todo lo do en Chocó o en río significa es río, do, es río, pueblo al lado del río. Usted es un hombre que viene a ayudarnos, Everardo. Desde entonces no me llaman a mí Everardo, sino Everardo. Imagínate la conexión de la vida. Son las cosas que yo casi no cuento antes de pasar a Bojayá. Imagínate los grandes amigos. Y ahí les conté que de dónde venía, que era por el terremoto, el eje cafetero, Armenia, y yo sabía, entonces usted nos va a ayudar a reconstruir esto. Ahí nació una conversación maravillosa de la empatía, de ponerme con el chaleco, de tener capacidad de meterse a uno de esos espacios y ayudar a la gente. La gerencia del dolor. Eso que tú arrancaste en esta conversación, que esa es la ruta de toda esta conversación, Gustavo. Y preguntaste lo del cadáver, dijiste. Pues bueno, yo pasé. Y no había nada. El único ser viviente era una gallina. Y empecé a tomarle fotos. Y esa gallina se me vino. Tenía hambre. Claro. No había nadie más. Yo me puse a mirar a la gallina y busqué en esa plaza donde un ser humano, o sea, hablar con alguien, no había nadie. Muertos y gente que se fue corriendo de terror. Hasta ahí no había nadie. Ya había llegado, por supuesto, dentro del proceso de recuperación de cadáveres. Eso ya había pasado. Yo llegué fue a los 8 días. Eso ya había pasado. Entonces, había una historia que yo no conocía, que es lo que realmente había pasado ahí, pero me fui era con este ánimo de ir, porque eso tenía que haber un proceso de construcción, que es lo que yo venía aprendiendo. Tomé la foto de la gallina y la gallina me siguió un rato. Y yo me puse a darle vuelta a la plaza, me fui para un lado del pueblo. Recuerde que es un pueblo al lado del Atrato, es lleno de casas como palafíticas. Entre una casa y otra se conectan con maderas. Y ahí me fui a una parte del pueblo a caminar y no había nada. Las casas muy bien, todo, o sea, se ve que... Un poco fantasmal, sí, pero no veía nada. O sea, no veía nada distinto a casas, no había destrucción. A eso me refiero. Volví otra vez a la plaza central y en esa plaza central había un colegio, me acuerdo muy bien, una especie de centro de salud, no, un centro de salud primario y la iglesia. Y la iglesia de la tragedia. Entonces me fui a la iglesia. Claro, cuando miro la iglesia, la parte de adelante, pues no se ve nada. Pero cuando entro, ahí sí se nota lo que fue la destrucción. Entonces, ese cilindro, pues los techos, por donde cayó el techo, y se nota todo la pérdida de las sillas que están dispersas la madera por todas partes. Y ahí observo parte de esta tragedia. Y yo prefiero no comentarla, pero tomé unas imágenes que me ven en el alma lo que vi ahí. Que están inéditas. Totalmente, eso no los conoce nadie. Las tengo en mi vida y en mi alma. Pero yo seguí. ¿No la revela por respeto a esa gente, a las familias? Sí, claro, por eso. Lo tengo en mi mente, tomé la foto para acordarme. Yo siempre tomo una foto para mí, para acordarme momentos que yo estuve ahí. No tengo redes sociales y las he usado recientemente simplemente para comunicar cosas que yo hago con mi trabajo, pero no estas cosas tan íntimas para mí. Pero soy un hombre de fe, entonces entré hasta el púlpito. Lo que vi ahí en ese púlpito y empezó a lloviznar. Imagínate. Y en ese calor de humedad. Pero yo fui caminando hasta allá y esos policías, esos muchachos del ejército se quedaron afuera. Yo me fui adentro y llegué hasta el púlpito y en ese púlpito miré hacia el piso y me encontré con un zapatín. ¿Recuerdas el zapatín? Que son esos cositos que le hacen las mamás que hacen con lana. Con lana a los niños para los pies. Y me encontré y lo cogí. Blanco. Y cuando lo iba a coger, me encontré con una Biblia que estaba mojadísima ahí. Y levanté la Biblia del zapatín. Yo leí lo que esa página decía de la Biblia. ¿Cuál era? ¿Qué decía? Se me olvidó. Te digo, no me acuerdo. Pero me impactó tanto ese momento del niño lo que leí en la Biblia, que yo lo que hice fue colocar otra vez como lo recogí. Como si fuera un tesoro o una cosa sagrada. Lo puse ahí. Déjeme preguntarle una cosa, claro, que no tiene que ver con recordar que leyó en la Biblia. Usted me dice que es un hombre de fe, que estaba allí en presencia de lo que había sido una tragedia y estaba en el púlpito.
¿Y usted qué le dijo a Dios en ese momento? Me dolía mucho. Es casi no lo recuerdo. ¿Por qué? Lo que había visto en las paredes fue una cosa terrible. Y lo marcó mi vida para quedarme 3 años que me quedé viviendo. Voy a ayudarlos aquí, los voy a ayudar. Y ahí me quedé. Muchos amigos me decían, pero ¿usted qué hace viviendo allá? No, aquí me quedé y el gobierno del presidente Pastrana, que era en ese momento, me dejó allá y allá me quedé con todo el costo que eso implicaba. ¿Cómo están ellos hoy, esa región? No, pues mira, el mejor ejemplo de lo que hicimos ahí es que si hay una ciudad moderna en el Chocó, se llama el Nuevo Bojayá. De ahí se trasladó a 1,5 kilómetros más arriba, en una montaña donde ya no se inundan. ¿Por qué hubo que reubicarlos? Parte del proceso de su reparación. El presidente Pastrana se comprometió con eso y puso los recursos públicos, el COMPES, el gobierno a ayudarle. Y yo iba a nombre del gobierno y ponía el pecho ahí, me quedaba, y todo contra uno, porque yo representaba al gobierno. Pero se acababan los foros y la gente me decía, gordito, no es contigo. Acción. No es contigo. Tranquilo. Es con el gobierno. Sí, sí. Ya usted era uno de ellos. Era uno de ellos. Entonces, una belleza. Ahora, le cuento esa anécdota, pero me termine esa cuenta para que tú des cuenta. Cuando la gente regresa de nuevo a Bellavista, a la antigua Bellavista, ahí aprendí mucho de ellos. Por ejemplo, las señoras de la casa sacan la ropa, van al río y ahí lavan. Los baños que uno tiene de baños es que el agua lluvia cae en unas... ¿palanganas o qué? No, es una cosa de ¿cisternas? Cisternas de tanques de agua, pero si llenas con agua lluvia. Sacan una ollita y se bañan ahí. Eso es. ¿Cómo te parece que pasamos? Bueno, y lo otro es, por el sistema eléctrico del fondo, solo tienen 2 horas de noche con poco combustible para tener energía. Claro. Y 2 horas en el día. Entonces, no hay el concepto que queríamos que había. Eran 2 horas para mañana y 2 horas para la noche. Difícil. Pues ahora tienen luz, permanente energía y baños sanitarios. Qué bonito. Y bajen el agua. ¿Cómo que hay que bajarla? Prendan, cierren la llave. Eso no existía. No existía. Y lo otro, unos críticos enormes tuvimos, porque en esto siempre hay contradicción. Entonces llegaban unos expertos y decían, usted, señor, ha generado un gran desastre, no solamente en el sistema, sino a la gente. ¿Cómo le permitió construir a la gente casas de ladrillo? Oye, porque acabó con la cultura palafítica, ¿o qué? Por supuesto, si todo es de madera. Hubiera sido un bello pueblo lleno de cosas de madera, los árboles juntos. Yo me quedé callado. ¿Y por qué no le pregunta a la gente? Si viven felices o no. La gente, ¿por qué decidió el diseño? Fueron ellos. Todo lo hicieron ellos en mapas, ahí está la historia construida. ¿Por qué lo decidieron? Por una frase que a la gente se le olvida. Mire, me decían allá, Everardo, es que nosotros, cuando vuelva a pasar esta guerra que no se ha acabado, que las balas por lo menos no nos entren tan rápido, porque la madera sí pasa rápido las balas. Al ladrillo poco le entra. Por eso se tomó esa decisión. La gente cree que es porque vamos a hacer una cosa moderna divina. No. Ahí te pongo ejemplos de lo que significa esa presencia. La bala penetra la madera más rápido y los mata. Y lo otro es, si tú te das cuenta, Everardo, la gente puso un nombre de contradicción, porque es que la gente de Bojayá es de una inteligencia, estos chocuanos, y le puso de manera cicutera, de humor, lo que quieran, y decían, ¿se verá algún día ese pueblo? ¿Se verá algún día? Se verá. Se verá. Se verá. Everá es mi nombre, mis primeras palabras, Everá. Le pusieron la S, se verá. Se verá. Imagínate eso. Eso era una cosa de símbolo con mi vida personal. Esa montañita le pusieron el nombre se verá. Usted que vivió tanto tiempo allá y ahora que el Chocó también fue objeto de golpe de epicentro, además de esta tragedia que estamos viviendo, le quiero preguntar muy puntualmente y no tiene nada que ver con el manejo de desastres. ¿Le hemos dado la espalda los colombianos del Chocó tradicionalmente? No. Lo que pasa es que donde más recursos públicos por habitante se ha invertido es en el Chocó.
siempre uno va a ver los indicadores del DNP y eso es verdad. Pero ¿y por qué la realidad es tan Porque difícil? culturalmente es complejísimo. Es complejísimo. No quiero que suene cosas similares, pero son procesos culturales de tan complejos y difíciles porque es una mezcla entre la comunidad indígena que vive al lado de la montaña, la comunidad negra que vive al lado de los ríos. Viven los dos cuando se encuentran en las plazas o en los mercados. Estoy hablando de la ruralidad. Y Estoy hablando de la Quibdó, violencia, ¿no? de Quibdó. Y resulta que eso ha sido penetrado, todas las grandes trochas para pasar por Panamá, de migración, de armas, de oro. Hay una complejidad. Y es la selva profunda. Cuando tú llegas a un helicóptero y miras eso, esos son llenos de árboles y debajo hay gente viviendo. Entonces, yo no digo que... Si tratamos de entenderlo con la mentalidad que tenemos en las ciudades, eso es otra realidad. Exactamente, por eso que te quería poner el ejemplo que no sea peyorativo, pero es así. Yo viví en Haití un año que me nombró el presidente Uribe en su gobierno embajador en misión especial para la reconstrucción de Haití. Un país, lo voy a decir con todo respeto, del que tenemos la lectura de que siempre está jodido y a veces más jodido. Se le llama, en palabras de eso, Estado fallido. Entonces uno llega allá y se imagina, si no es empático, otra vez con tu pregunta, con el dolor del otro, si uno llega con esa formación y cosas elementales, hola, ¿cuál es su registro de damnificados? ¿Cuál es su cédula? Muéstreme el título de su casa. ¿Usted de qué me está hablando? ¿Hace 10 años? ¿Cuál cédula? ¿Cuál registro? ¿Cuáles impuestos? Imagínate. Y tiene un proceso cultural increíble, que lo comparo en este caso con Bojayá, esa comunidad. Debe haber un grado de resignación grande en Haití también. Es que ellos son otra comunidad. Recuerda que ellos son los africanos, llegaron por los barcos y se construyeron una manera de entenderse entre ellos el creol. Es entre inglés, español y francés. Nadie entiende si no entre ellos ese lenguaje, para entenderse en el barco que el amo no los entendiera. Llegan allá y penetran. Entonces, y cerca a Puerto Príncipe hubo unas donaciones. Y allá fui yo a acompañar ese proceso. Y esa donación es que le construyeron a la comunidad una batería para que la gente abriera una llave y pudiera, el agua saliera por el tubo, como cuando se entra al baño, y la gente entrara y se bañara. Pero era público. Pero no es para bañar, sino que la gente se pueda refrescar porque el calor es enorme. Enorme. Cuando yo llegué y vi eso, los niños jugando, un chorro de agua cayendo, un niño en 40, 50 grados, un niño metido ahí. Yo tenía loza, lo más de lindo. Y le entraba y los niños jugaban todos, que aquí se metía el chorro. Y me acerqué y le dije, le dije al traductor, ¿por qué será que no dejan el agua? Porque no cierran y la abren y la cierran. Y me miraron y me dijo, pues no sé. Y yo cogí y cerré. Cuando cerré el agua, los niños se quedaron, ¿cómo así que eso se puede cerrar? No sabían. No sabían que era la llave para abrir y cerrar el agua. Y empezaron fue a abrir y cerrar y a jugar. Casi que lo veían como natural, como una caída de un chorro en una montaña, en una ladera. ¿Ves? Culturalmente son cosas complejísimas. Es que es gran definición de lo que tenemos en esta conversación. Entonces, usted ha estado en muchos otros mundos. Ese tema me ha ayudado a prepararme para estar en circunstancias, y cuando yo veo que avanzo es porque vengo de otro lado. Cuando estuve en Haití ya venía de Bojayá. O sea, cada uno me va enseñando los procesos enormes que engrandecen mi vida, como hoy que lo estoy contando, que seguramente parte de mi familia va a decir, ¿y eso por qué no le ha contado? ¿Y por qué no nos contaste aquí en Navidad? Sí, exactamente. Gerardo, mucha gente piensa que Bogotá está expuesta a que le pase una gran tragedia, un Big Bang, como en San Francisco, un gran terremoto. ¿Usted ha pensado eso desde el punto de vista de prever lo que podría pasar en Bogotá? Si estamos expuestos a algo delicado, no se puede anticipar nada en términos sismológicos, pero sí existe, ¿está sobre la mesa eso? Sí, claro, siempre eso está posible, porque es que, recuerda que es que los desastres no existen. Lo que existe es un mal desarrollo. Entonces, las comunidades en un mal desarrollo viven donde los dejen vivir. Hay un ejemplo que yo aprendí mucho, y es cuando el eje cafetero se derrumba, cuando hay un invierno, el Caribe se inunda. Fuimos La Niña, fue el segundo país en 2010. Agua y presidente agua. Santos llovió un año seguido, se inundó todo el Caribe. Y el eje cafetero se derrumbó, las montañas se licuaron. ¿Quiénes son los primeros de esos? Cuando llega un río y crece, el campesino que se acostumbra a vivir al lado del río.
No llegó a Barranquilla, la capital central, donde queda la cueva del gran poeta. Eso no se inundó ahí. Y es muy fácil decir, no vivo en las riberas de los ríos, pero si uno es pobre y necesitado. Donde pueda, donde no llega, pueda. donde el ordenamiento no llega tarde, donde el inspector llega tarde, donde todo llega tarde. Y en el eje cafetero, la gente viviendo al lado de una montañita. ¿Y cómo está construido Bogotá? ¿Sí aguantará? Por eso te digo que, en este caso, como consecuencia de eso, tú ves las montañas llenas de barrios. Entonces, porque la gente crece y crece y crece y vive. Que en una tragedia se van a venir abajo. Entonces, depende de la tragedia. Sí. Porque si un terremoto no lo quiera, depende de las placas que existan debajo, como lo que pasó ahorita. Son placas distintas a las de Venezuela, por ejemplo, que se movieron. Son terremotos, pero son placas distintas. Y pensamos que tratamos de buscar la correlación con Venezuela. Correcto, no tiene nada que ver. Son placas, pero son distintas. Y la profundidad y la magnitud. Pues Bogotá, ¿qué tiene Bogotá? Bogotá tiene, por muchos años construido con las alcaldías, un instituto independiente de gestión de riesgos. Eso no existe en Bogotá. Tiene una capacidad técnica para aportar y enseñar enorme. Es el único instituto que tiene Colombia que enseña muchas cosas de clima y gestión de riesgo. Como instituto, los demás tienen un área, una dependencia. Eso ayudaría mucho. Y también lo que pasa, conversaba yo con mi mujer estos días tan trágicos y dolorosos, es que es muy fácil uno decir, no, que la sismoresistencia y la construcción, pues la mayoría de estos pueblos que estamos viendo que se cayeron los hizo un maestro de obra, un albañil, porque esa es la necesidad, es que estamos en un mundo de pobreza y de necesidad. Está muy bien dicho. ¿Por qué se cayeron las casas en el eje cafetero o los edificios? Porque apenas estaba pensando en Colombia la ley de sismoresistencia. Imagínate eso. Y hoy, esa ley, que ya se ha avanzado mucho, falta algo más que hacer, no solamente la ley. ¿La reglamentación? No, ¿quién supervisa y quién más mira que se hace? Claro, como un inspector que llegue y determine si se está cumpliendo. Parte de lo que va a pasar ahora, si te vas a dar cuenta en Pereira, va a ser eso. Van a mirar y se van a dar cuenta que la gente construyó con sismoresistencia normas, pero no fueron a verificar si eso era verdad o no. Falta mucha conciencia. Y hay mucha corrupción también, ¿no? Usted paga y le dicen sí. ¿Te das cuenta? Eso es. Pero me lleva a este asunto. ¿Por qué hoy el Quindío no forma parte de que se cayó algo? No se cayó nada en el Quindío. ¿Cuál es la explicación? ¿Ves? Algo tuvimos que haber hecho bien. Hay que determinarlo. Por la sismoresistencia, porque nosotros reparamos la vivienda con 3 conceptos. Mínimo, se le cayó una pared, perfecto. Pero esa casa hay que hacer primero sismoresistencia, le poníamos sismoresistencia. Y si no necesitáramos sismoresistencia, mampostería, casas. O los nuevos barrios que se hicieron, todos con niveles de sismoresistencia, y los edificios también. El Hospital San José de Armenia, el grande, ya está habitado al otro día, porque no pasó nada. Claro. Ni un muerto en el Quindío. Solo, dijo el gobernador hoy, se murió una persona, pero porque una avalancha, desafortunadamente me da mucho pesar, por una avalancha que se vino y con una señora, se vino un talud por Montenegro. Pero no hubo muertos. Hay muchos daños en Armenia, sí, pero no formas parte Cali, Pereira, Manizales, que se cayeron. En el eje cafetero y sobre todo también Cali, por supuesto el Chocó. ¿Vamos a tener muchos colombianos viviendo en carpas mucho tiempo? Yo lo que estoy viendo es que ahora, reconstruir un edificio... Claro, yo lo que estoy viendo ahora es que tal vez en el Chocó van a tener que apoyarse mucho en los alojamientos modernos, temporales, campamentos, porque la capacidad de que la gente se mueva, que es tanto rural, que le dicen, le doy un subsidio para que arriendo. Pero ¿cuál arriendo y a dónde? Entonces van a haber campamentos muy zonificados. Pereira, Manizales y Cali, estoy viendo que van a tener gente habitando en centros deportivos para que la gente esté allí. No construyen campamentos, sino sitios construidos para que la gente vaya y duerma permanentemente. Usted tiene la experiencia en esto, sobre todo por lo del eje cafetero. Entonces se lo puedo preguntar de una forma ya más periodística. ¿Cuándo cree que económicamente, en términos de las necesidades de vida de las personas, vamos a superar esta tragedia, la que estamos viviendo? Más o menos, ¿cuánto tiempo se puede demorar en ser superada de una forma siquiera que permita que la gente viva otra vez bien? Pues tengo malas noticias ahí, Gustavo, porque lo más difícil en un terremoto para la recuperación es la construcción de edificios multifamiliares. La mayor complejidad va a ser esa. ¿Por qué? Primero, se cayó el edificio. Recogen los escombros. Escombros que van a recoger muy bien y van a hacer un tratamiento
y no van a quedar en sitios que generen impacto en el medio ambiente. Confío en que eso va a ser así. Hemos avanzado mucho en eso. Digamos un edificio que tenga 50 apartamentos. 50 apartamentos. Y ya quedó el hueco que se hizo. Vamos a construirlo. Entonces, el primer piso, dueño dice, Gustavo, yo te conseguí la plata, busqué mis ahorros, ya estoy listo para el primer piso. Yo soy el dueño del segundo piso. Gustavo, yo no tengo un peso, hermano. Yo me quebré, yo no tengo nada. ¿Cómo sigue? Unos apartamentos deben tener seguro, otros no. Seguros casi siempre son para bienes comunes, no para toda la propiedad horizontal. Ahí es donde empieza el tema de la ingeniería social. Y queda solo el lote. ¿Quién va a acompañar este proceso a esa comunidad? Caso Venezuela. Exactamente lo mismo. Caso Venezuela, allá presenté distintas alternativas porque ha habido distintas maneras de superarlo, pero es lo más difícil. Y puse el ejemplo. Entonces, la presidenta Delcy anunció que máximo va a financiar apartamentos a $70,000. Resulta que los apartamentos ya valen $230,000 y que el 20% lo ponga en ciudadano. Unos tendrán, otros no. Exactamente. ¿Con qué voy a endeudarme? ¿A qué banco voy si no me presta? Aquí va a pasar lo mismo. ¿Y qué préstamo si no tengo nada? Segundo, ese edificio que se cayó, ¿quién vivía ahí? ¿Arrendatarios o los inquilinos? El arrendatario se va, chao. Entonces viene el proceso. No. Y ese señor que vivía de ese arriendo, ¿de qué vive si se le cayó todo? Más los bienes por dentro. Muy importante, los 30, los 60 que digan si son edificios privados, no son casas, no son barrios que se cayeron. Por lo pronto, la evaluación no lo muestran así. O sea, lo otro, sigámonos preocupando y ayudando. Claro, lo otro, que son construcción del hospital, de los colegios, miren, de eso no va a haber ningún problema, eso se sabe construir. Que los niños van a estudiar en aulas temporales, eso ya lo saben hacer. Que la gente tiene que vivir en un hospital mientras le construyen, eso ya se sabe. O sea, eso, confiemos que este gobierno, por lo que estoy viendo, va a responder. Confío en eso porque lo estoy viendo actuar en 2 días. Pero este asunto de la ingeniería que yo he llamado social, ahí tenemos el primer reto, cómo resolverlo. Que miren a ver cómo hacen los dueños con sus pólizas. Y déjalo a su libre albedrío. Resulta que en este momento ha avanzado tanto la legislación que ojalá el presidente tenga en cuenta si, como ha anunciado que van a haber una emergencia que le permite legislar en una emergencia, que es lo que permite realmente decretar una emergencia, ser legislador y luego le manda sus decretos al Congreso después y a la Corte para que los valoren, como todos los desastres, él legisle ahí y diga. Segunda opinión, segunda recomendación. Óyeme, si esa realidad es así, ¿cómo le ayudamos a esos dueños de patrimonio? Si en el censo están y pueden resultar diciendo, pero es que ellos son ricos, que se endeuden. Entonces solamente lo que voy a hacer es que les voy a conseguir un subsidio del crédito. ¿Y con qué voy a pagar eso? Ahí hay un fenómeno increíble que toca analizarlo. Muy duro. Y segundo, las casas que se cayeron, ¿son las casas de qué estrato? Ahí arranca todo un fenómeno de cruces, de decisión de subsidios, que es la prioridad de un gobierno a la gente más vulnerable. Y a los pobres vergonzantes que he llamado yo, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces hay un trabajo por hacer. Depende de esas circunstancias, Gustavo, podemos decir cómo salimos de esta. ¿En qué estamos? Se llama cómo se atiende una emergencia. La emergencia lleva 2 días. Y son mínimo 8 cosas que hay que seguir haciendo. Todas las están haciendo. Las 8 cosas. Ayuda humanitaria, alojamiento, escombros, salud, rescatar vidas. Luego viene la recuperación, la segunda etapa. Y no arranca dentro de un mes que termine esta. Esta puede demorar 1 o 2 meses. Recuperación arranca todo el tiempo. Esta es una carrera de resistencia, claro. No son los 100 metros planos. Con mucha paciencia, porque esto no es tomando decisiones y corran que nos ganamos tiempo. No. Esto es un proceso de ingeniería social. Todo el mundo cree que esto, entre más corra, sale más rápido. Esto le va a ocupar al gobierno de Abelardo buena parte de su administración. Mire, siempre lo he dicho por mi experiencia, Gustavo, que a cada presidente le toca una emergencia. Pero los 3 o 4 meses, Pastrana, Duque, Santos, ¿cómo es posible que al presidente Abelardo le toca el primer día que va al escritorio? Esto es una cosa increíble. Y sin embargo, ahí está metido, y yo realmente lo he dicho en todas partes, es increíble porque eso es la esperanza para los colombianos damnificados. Está mi presidente aquí, es el que tiene la capacidad de tomar decisiones. Toda la suerte del mundo para el gobierno del presidente Abelardo del Espriella, esta prueba tan significativa.
Everardo, muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros, con la audiencia de Caracol Radio y en todos nuestros canales digitales. Mucha suerte. Hasta la próxima tragedia. Pero se lo digo por esto, porque necesitamos gente como usted que ayude a los demás cuando esas cosas pasen. No quisiéramos que pasaran, pero van a pasar. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y me equivoqué. Dije Everardo. Everardo, hasta luego. Hasta luego, Gustavo, gracias.